Entonces en Semana Santa lo que hacemos es recordar la Pascua, la fiesta de las Pascuas, la fiesta donde conmemoramos la resurrección de Cristo y la importancia que tiene este evento en nuestra vida. Para hablar un poquito entonces de la resurrección, aunque hoy no voy a tocar el tema de la resurrección porque tengo entendido que eso queda para el domingo, según lo que vi por ahí en unos anuncios. Sí quiero hablarle antes de la resurrección. ¿Qué pasó con Jesús antes de que fuera levantado de entre los muertos, como dice la Escritura? Y présteme atención porque yo estoy seguro que usted va a aprender muchísimo en esta noche. Ese paso desde que él lo llevaron preso hasta que resucitó, yo lo clasifiqué en 3 partes. La primera parte que quiero que veamos es la tortura física, que todos hemos visto una película de Mel Gibson donde nos muestra un poquito. No es tan real porque la Biblia dice que fue más dramático, más escandaloso, pero nos da una idea de cómo fue la tortura, cómo fue tratado Jesús desde que lo tomaron preso en el Getsemaní hasta que él resucitó. Así que en esta parte vamos a hablar de entonces la tortura, porque evidentemente Jesús fue torturado y todo esto estaba fríamente calculado, tal cual como le pasó a Jesús. Es como Dios lo había escrito hace muchos años atrás que pasaría, y todo esto se estaba cumpliendo. Ahora, yo quiero que usted en esta semana llamada Semana Santa, usted no tenga la idea, con el perdón de los católicos, a mí no me gusta entrar a discutir porque yo creo que desde el respeto podemos dialogar y todo el tema, pero no soy de señalar ni discutir estos temas porque yo también vengo del catolicismo. Simplemente que como católico de niño, esta semana es para tener la idea de que Jesús está en los brazos de su madre o que está colgado en el madero y está sufriendo. Y eso fue un evento que pasó Jesús, pero de ninguna manera Jesús sigue colgado en un madero o Jesús es un niño que lo carga su madre en los brazos. Eso fue un evento. Así que esta semana no es para ponernos tristes, no es para sentirnos que pobrecito, darle lástima a Jesús o tener la idea de las imágenes de Jesús colgado en el madero y sufriendo. Él sufrió, pero tenga claro que recordamos que Él no está sufriendo, que Él pagó un precio para que usted y yo seamos salvos, sanos, libres y que también tengamos vida en abundancia, como dice la Escritura. Pero de ninguna manera podemos quedarnos con esa imagen de que Jesús está en un madero todavía. Él pasó por ahí, pero no está ahí. Así que si hablamos de la tortura que Jesús pasó, esto nos remonta a la época de Alejandro Magno, quien fue quien introdujo este tipo de tortura. Y los romanos la tomaron, la tortura de morir en una cruz. Este tipo de muerte fue diseñado para producir dolor físico y emocional lentamente. La cruz se diseñó para que el que iba a morir en una cruz muriera lentamente, agonizando poco a poco. Y no solo que entrara en crisis física de dolor de lo que estaba pasando, sino también en una crisis emocional. ¿Por qué? Porque como la muerte era lenta, los que morían colgados en un madero morían de una manera muy vil, muy triste, muy espantosa. Tanto que los griegos consideraban en la época de los romanos que eso no era admisible para ellos. No entendían cómo podrían matar a alguien llevándolo a una cruz cuando era una muerte tan espantosa. Ahora, ¿para quién Alejandro Magno, para quién creó este tipo de tortura? Pues lo hizo, según los estudios, lo hizo para los criminales más viles, para la gente más baja de la sociedad, para los malos más malos. No todo el mundo moría colgado en un madero. El que moría en un madero
era porque era considerado para los romanos una persona desagradable, vil, menospreciado por la sociedad. Haga de cuenta un violador, haga de cuenta un asesino, haga de cuenta gente que la sociedad no quisiera tener. Para los judíos, según su cultura, morir en una cruz colgado en un madero representaba maldición. O sea que el judío que muera o que iba a la cruz era maldito, según su conocimiento, según su interpretación de las escrituras, que la Biblia lo dice, que el que es colgado en un madero es maldito, dice. Entonces, con esta leve introducción vamos a ver qué contribuyó a la muerte de Jesús. Porque Jesús, cuando estuvo en la cruz, es cierto, allí murió, pero no solo eso contribuyó a su muerte, sino todo lo que pasó desde que lo tomaron preso hasta que fue a la cruz. ¿Qué pasó y qué contribuyó a su muerte? Número uno, la escritura nos muestra que dice que Jesús fue azotado. Es algo que usted lo ha visto en las películas. Pero ¿de qué manera Jesús fue azotado? ¿De qué manera Jesús lo azotaron, lo menospreciaron, lo humillaron? Cuenta la historia que los azotes o las correas con que a Jesús lo golpeaban eran correas de cueros entrelazadas, y en sus extremos tenían bolas de plomo con trozos agudos de huesos y dientes de ovejas afilados. Es decir, el látigo era cuero entrelazado, en las puntas tenía bolas de plomo, y dentro de las bolas de plomo tenía huesos y dientes afilados, para que cuando le daban al individuo no solo lo golpeaban y hacían traumas en su cuerpo, sino que cuando lo golpeaban, estos dientes y estos huesos se incrustaban en la piel, y cuando lo alaban se traía la piel, desgarraba al individuo de alguna otra manera, y lo que hacía era poco a poco entonces traer no solo dolor, sino la humillación que representaba ser golpeado. Lo desvestían y lo amarraban en un pilar, lo azotaban en la espalda, piernas, costillas, glúteos. Las bolas de plomo con los dientes arrancaban pedazos de su piel. Por si fuera poco, la costumbre dice que se imponía el castigo con burla y escarnio. No solo era el tema de pegarle y arrancarle la piel a Jesús, sino que también lo hacían humillándolo, burlándose y tratándolo mal, tal cual parecido como usted lo ve en la película. Mateo capítulo 27, versículo número 26, dice la escritura: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo 27, 26 nos muestra entonces de que Jesús realmente, según este versículo, fue azotado, fue menospreciado. Pero no solo esto, iglesia, sino que también la escritura nos habla de un término muy interesante y que me gusta mucho, que se llama que le mesaron la barba. Según Isaías 56, mire lo que dice Isaías 56. Habla de que a Jesús le mesaron la barba, pero que también le tiraron esputos. Mire lo que dice Isaías 56, 50 versículo 6. Dice: di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, dice la Biblia. Cuando habla de mesar la barba significa, escuche esto, cogerle la barba al individuo y alarla hasta que se la arranquen. Eso es mesar la barba. O sea, a Jesús lo tomaron por su barba y se la alaban
hasta que se la arrancaban de la piel. Para los que tenemos barba o los que tienen bigote, ¿saben cuánto duele que le arranquen un pelito? ¿Cierto que sí? Ahora imagínese usted con una barba así como lo usaban los judíos y que lo cojan con las manos y le halen con fuerza. Eso es mesar la barba. Pero no solo quiero que usted tenga en cuenta el dolor, porque eso es un dolor tremendo, sino que culturalmente lo que significaba que a un judío le arrancaran su barba, porque la barba tenía una representación, es más, se dejaba en pos de obediencia. Dice la escritura en Levítico 29-27 que Dios mandó a los judíos como mandato que todos los hombres debían dejarse su barba larga, es decir, nunca la iban a despuntar. Pero no solo eso, sino que culturalmente el hombre que tenía barba, la barba representaba virilidad, representaba ser un hombre de verdad. Los jóvenes judíos no se consideraban adultos hasta que no tuvieran barba. Así que si un joven llegaba a los 30, 40 años y no le salía barba, no era considerado como adulto según la cultura judía. Y si un niño de 12 años ya le salía barba, pues según la cultura ya era tomado como un hombre, ya debía ir a trabajar, ya debería responder por sí mismo. Pero la humillación de arrancar su barba, porque la Biblia dice que no debía afeitarse la barba, así que era intocable la barba, como quizás el cabello de la mujer, como quizás el maquillaje, como quizás alguna cosa. Lo que representaba para él era una humillación fatal, que le mesaran su barba, que le arrancaran su barba. Era una humillación cultural arrancar la barba. También nos habla de los esputos. Dice Isaías 56 que él recibió esputos. Pastor, ¿qué significa esputos? Esputos son flemas. No es saliva, no es escupir saliva. Es escupir, como lo llamamos en nuestra región, escupir gargajos en la cara. Eso es esputos. Y dice la escritura que él no escondió su rostro, no solo para que lo maldijeran, lo burlaran, sino no escondió su rostro cuando aquellos hombres que lo estaban castigando le escupían la cara con flemas, con gargajos, como lo conocemos en nuestra región. Ahora, esto es una humillación tremenda. Esto es una humillación brutal. Y no solo por el hecho del asco de saber de que te están escupiendo la cara y no responder, sino también lo que representa en la cultura. Según la cultura de los judíos, si usted y yo estamos charlando, estamos aquí y yo hago y escupo al suelo, eso representa una falta de respeto. Por eso cuando Jesús escupió al suelo, hizo lodo y lo untó en los ojos de aquel ciego, para los judíos eso representó un irrespeto tremendo, porque culturalmente el que escupía delante de alguien al piso, es decir, si usted escupe mientras hablamos, la ley judía me permitía a mí apedrearlo y matarlo, solo por escupir delante mío. Ya era una ofensa, ya se sentía la gente ofendida por escupir al piso, que Jesús escupió en el piso, por eso la gente se ofendió. Pero aquí no era ni siquiera escupir al piso para que Jesús como judío se ofendiera, sino que fue en la cara, fue en el rostro. Yo no sé si a usted le pasa conmigo, pero yo creo que no hay nada que le dé a uno más rabia que le toquen la cara, ¿cierto? Y dice la escritura que Jesús no se negó a ser escupido, no se negó a que le cogieran la barba y se la arrancaran,
Porque una cosa es que usted se niegue, una cosa es que usted no pueda evitarlo, otra cosa es que usted, pudiendo evitarlo, no lo haga. Es decir, si a mí me amarran a las fuerzas y me van a arrancar el cabello, yo voy a tratar de que no lo hagan, aunque posiblemente lo hagan porque estoy amarrado. Pero Jesús, estando amarrado y pudiendo quitarse las esposas, digámoslo así, se dejó. Se dejó. ¿Quieren humillarme? Aquí estoy. Y fue la enseñanza que le dio a Pedro. Le dijo: Pedro, tú no necesitas palos ni espada ni nada. ¿Tú crees que yo no oraría al Padre y Él le mandaría ángeles y me rescataría y me ayudaría? Pero todo esto es necesario. Es necesario que me escupan la cara. Es necesario que me humillen culturalmente y me arranquen la barba. Es necesario que me arranquen pedazos de carnes de mis espaldas, de mis glúteos, de mi carne, de mis mejillas, de mis pies. Es necesario. Y pudiendo evitarlo, yo no lo voy a hacer porque es necesario. Ahora, este sufrimiento, tal cual como se lo estoy nombrando, tuvo que ver. La tortura tuvo que ver porque era el camino. Una cosa es morir y otra cosa es ser torturado antes de morir. Otra de las cosas que contribuyó, que en la Biblia lo vemos y no es como nos lo muestran incluso las películas, es cuando le pusieron la corona de espinas, que usted lo ha visto en las películas. Juan 19 versículos 2 y 3 nos habla de la corona de espinas. Pero la corona de espinas no tiene nada que ver con las 3 hileritas que hemos escuchado, hemos visto. La corona de espinas era un entretejido de largas y duras espinas que se usaban para encender las fogatas del desierto. Se cree que la corona no era solamente 3 hileras de espina, sino que tenía forma de casco que cubría desde la nuca hasta la frente. Es decir, la corona como usted la conoce no es una corona en sí, porque la Biblia nos la narra como corona, pero no tiene nada que ver con 3 hileritas ahí de espinas. Se cree que es un arbusto que se lo incrustaron en la cabeza. Estas ramas que se secaban por el sol tenían unas espinas así como los palos de limón, no sé si usted los ha visto. Cuando estas espinas se secaban eran como armas de doble filo. Eran como clavos. O sea que a él le pusieron ese arbusto y se lo incrustaron en la cabeza. Dice un estudio que el hecho de que se perfore la cabeza causa traumas tremendos de dolor, dolores insoportables. Haga de cuenta una migraña, pero no provocado por algo interno, sino por perforaciones en toda la cabeza. Dice Juan 19, 2 al 3: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve rey de los judíos, y le daban bofetadas, dice la escritura. La agonía y la muerte física en la cruz, todo esto que representa dolor, sufrimiento, agonía, humillación, pasó antes de la agonía hasta que él llegó a aquel monte donde fue sacrificado. Pero antes de llegar ahí, cuando él empezó a hacer la procesión de que usted ha visto en la película, que él tomó la cruz y caminaba herido, caminaba con la corona de espinas, caminaba, todo esto, quiero darle algunos datos que se hacen muy interesantes. Él cargaba una cruz, la Biblia habla de patíbulo, y esta cruz pesaba aproximadamente 136 kilos, más el patíbulo, que es el palo así, y el palo que lo atraviesa aquí, ese es el patíbulo,
que ese pesaba más o menos 57 kilos. Ahora, ese peso, casi 200 kilos en una procesión de varios kilómetros, con tu piel desgarrada, humillado con saliva de otros en tu cara, con migrañas intensivas, me imagino yo, por la corona que le pusieron en la cabeza, más la humillación recibida y la humillación que venía, porque dice que él iba casi que desnudo, y él tuvo que hacer la procesión por todo el pueblo judío desnudo, siendo humillado, cuando lo que representaba la desnudez. Usted se imagina cargando casi 200 kilos, humillado hasta no más poder, con su carne cayéndosele, me imagino yo, semidesnudo, pasando no por el ladito de la ciudad, sino por toda la Sarmiento Lora, y teniendo que llevar ese peso muchos kilómetros, sabiendo que usted está cargando algo que te va a matar. Esta fue la procesión. Esa es la procesión que celebran los católicos cuando llevan los santos. Esa es la procesión. Ahora, esto como iglesia tenemos que entenderlo, tenemos que saber qué es lo que se está haciendo. Tenemos que darle valor a esto, porque no solo ir a la cruz, sino todo lo que representa mientras llega a la cruz. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 25. Quiero que se lleve este versículo en su corazón y nunca lo olvide. Dice Primera de Pedro 2, 21 al 25, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice la escritura, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todo esto que se celebra esta semana, mientras Jesús era humillado, mientras Jesús experimentaba el dolor al límite, el único pensamiento de Jesús, que debería ser el pensamiento de nosotros ahorita, en este momento, en esta semana, es que Él pudo soportar todo eso por amor a ti, por amor a mí. Mientras Él cargaba el madero y Él era humillado, Él decía: esto vale la pena, porque 2021 años más adelante yo quisiera ver una iglesia que se acuerde que yo pagué un precio, que no es que yo solamente quise y como Dios dije yo voy a salvarlos, sino que siendo Dios se despojó y sufrió, fue humillado, fue pisoteado, fue todo lo que le estoy mostrando, con el único propósito de que usted entienda que Él lo hizo fue por usted y por mí. Eso es Pascua, eso es la Semana Santa. Pero le voy a hablar de lo más impactante para mí, que me conmueve cuando aprendí esto, cuando se me iluminó esto, que es la tercera parte, que es la muerte espiritual. Porque no solo es tragedia, no solo es maltrato, no solo es humillación, sino que también, y no solo es muerte natural, sino la muerte espiritual que experimentó, valga la redundancia, Jesús. Por primera vez en la historia, el padre, en momentos difíciles de un hijo, lo dejaba solo. ¿Sabe? Cuando Esteban estaba muriendo apedreado, Esteban miró al cielo y dijo: Señor, perdónalos. Señor, recíbeme. Señor, estoy feliz, mientras lo golpeaban con las piedras. Porque mientras estaba experimentando la muerte por causa de Jesús, Dios estaba en ese momento, mientras moría, fortaleciéndolo. Estaba mientras moría llenándolo. Estaba mientras moría dándole ánimo, dándole fuerza para soportar los momentos difíciles.
Y eso es justamente lo que nos pasa a nosotros como hijos. Entender de que cuando estamos en momentos difíciles, siempre tenemos al Padre ahí diciéndonos se puede, diciéndonos y dándonos fortaleza. Cuando tú sientes que vas a caer, que vas a retroceder, en medio de eso el Padre nunca deja a sus hijos solos. Y Esteban lo experimentó mientras moría. Pedro lo experimentó mientras le cortaban la cabeza. Juan lo experimentó mientras lo tiraron a una isla para que muriera solo. Pero resulta que Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo en la cruz y necesitaba al Padre, que estaba agonizando, Él nada más dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando más Jesús necesitaba al Padre, Él siente en su agonía: ¿por qué me abandonaste? Y esto es poderoso porque yo no puedo entender, falta de que venga revelación, cómo es posible que en el momento más difícil de Jesús, cuando está a punto de dar su vida por toda la humanidad, el Padre lo deja solo. Mateo 27:46. Mire lo que dice la escritura, mire lo que dice cuando Jesús estaba colgado en el madero, cuando estaba dando su última respirada, su último dolor, cuando estaba a punto de que sus ojos se cayeran. Dice la escritura: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, con dolor, con agonía, diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No me parece justo. No entiendo por qué rayos en el momento más difícil de la vida de Jesús como humano, Él siente que el Padre, que lo ha respaldado durante toda su vida en la tierra, lo deja solo. Porque si hubiera muerto como Esteban, doloroso, pero muere fortalecido. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando pasamos por la sombra de valle y de muerte. Difícil pasar por ahí, pero no sabemos cómo. Pero el Padre está sosteniendo a sus hijos. Y cuando más solo nos sentimos, y cuando más solo creemos que estamos, y cuando menos opciones vemos a la salida, es cuando más el Padre está sustentándonos, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de lo imperfecto que somos. Ahí está Dios. Es la promesa: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesús no pudo contar con Dios en el momento más difícil, en el momento de más agonía. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el Padre abandonó al Hijo en el momento más difícil? Es la gran pregunta. ¿Cierto que sí? Resulta, iglesia, yo sé que le estoy enseñando, por eso esto no es como otras prédicas, pero sé que estás aprendiendo. Que mientras Jesús estaba en la cruz a punto de morir, Él experimentó la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual, pastor? Es la lejanía con Dios. Es sentir que Dios se apartó. En nuestro caso, es sentir que nosotros nos apartamos de Dios. Eso es muerte espiritual. Por eso en la iglesia hay un término: que se apartó de Dios. Está apartado, usted es un apartado. Se apartó. Eso es muerte espiritual. En el caso no Jesús se apartó, sino que Dios se apartó de Jesús. Experimentó muerte espiritual. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice, escuche esto, que los pecados hacen división entre Dios y los hombres.
Y lo que Jesús había planeado era que en ese momento, cuando estaba en la cruz, Él lo que era un depósito, un basurero. Él estaba en ese momento recibiendo todos los pecados de la humanidad. No solo los pecados de ese momento y del tiempo pasado en aquel momento, sino que en Él se estaba depositando todos los pecados venideros y futuros. Es decir, usted no estaba ni por la mente de nadie nacer, ni mucho menos pecar. Y Jesús en la cruz estaba haciendo el depósito de tus acciones, de tus embarradas, de tus pecados, de tus mentiras, de todo lo malo que nosotros hacemos. Jesús los estaba recibiendo en ese momento. Yo me imagino un poco de pecados entrando en Jesús y tomando a Jesús y tomando a Jesús, y Jesús diciendo: Padre, te necesito, pero ¿por qué me has abandonado? Porque justamente en ese momento Jesús era un basurero de pecado. Y la Biblia dice que Dios no compagina con el pecado. Aunque Dios amaba a su Hijo, en ese momento su Hijo estaba lleno de pecado. Estaba pagando por el pecado. Y el pecado hace una división entre la santidad y el individuo. Así que Jesús experimentó lo más doloroso, que es sentir que el Padre se le fue. Pero ¿por qué el Padre se le fue? No porque no lo ama, sino porque el pecado hace división. Y este es el mejor ejemplo del pecado. Entender que el pecado, más que una palabra religiosa, el pecado es algo que hace una división entre tú y Dios. Y Jesús, por recibir los pecados y ser el basurero de la humanidad, levantó una pared donde Dios tuvo que hacer así. Por eso Jesús dijo: Elí, Elí, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguien me está escuchando? Se volvió un depósito, o más bien el basurero más grande de la historia. Él llevó todo el pecado de la humanidad. Y debido a que el pecado que Él cargó, experimentó lo peor de lo peor, que es la separación espiritual, la separación entre Dios y el Hijo y el Padre y el Hijo. Yo sé que ser golpeado es duro, pero no hay nada más terrible que sentir que Dios se te aparte, o en este caso que te apartes de Dios. Y en los momentos más difíciles Jesús dijo: Elí, Elí. Ahora, ¿será que la Pascua no es digna de recordarla por lo menos una vez al año? Entendiendo de que lo que tú hiciste mal, las decisiones que tomaste mal, hace más de 2000 años atrás, alguien las cargó por ti, las llevó por ti. Y eso le produjo el dolor más grande de su vida, que era sentirse lejos de Dios por amor a ti. Para que tus culpas ya no las cargues tú, sino que las cargue en la cruz Jesús. Por eso la Escritura dice que Él llevó todos nuestros pecados. Por eso la Escritura dice que en Él nosotros somos libres. Ahora, cuando Jesús muere, para ir terminando, y cierra los ojos, dice la Escritura que Él resucitó al tercer día. Ese mensaje es poderoso de la resurrección. Pero quiero dejarlo hasta aquí, cosa que yo no sé si usted lo ha pensado. ¿Qué pasó en los 3 días? 3 días. Jesús estuvo muerto 3 días. Pero ¿qué pasó en los 3 días antes de que Él resucitara? Hay un versículo base, aunque esto está muy lleno de teorías. Dice 1 Corintios 15:4 que Él resucitó al tercer día. Es nuestra base para entender de que Jesús estuvo muerto 3 días. Pero ¿qué pasó en estos 3 días? Se rumoran muchas cosas porque la Biblia no es muy concreta en el tema, pero sí nos da luz de algunas cosas que pasaron. 1 de Pedro 3:18 al 19. Dice la Escritura que Jesús fue a predicar a los cautivos.
La teoría dice que Jesús fue al infierno, cosa que sí es una mentira. Jesús no fue al infierno. Jesús fue al Hades. Apocalipsis nos habla de la diferencia del Hades y el infierno. El infierno es un lugar destinado para la muerte, para la exterminación. El Hades era como el círculo de la muerte, por decirlo así, lo que también llaman el seno de Abraham, que es donde todos los que habían muerto antes de que Jesús viniera al mundo iban a este lugar a esperar condenación. Los que murieron en Cristo esperaban salvación. Los que murieron sin Cristo, sin Dios, esperaban condenación. Y en este lugar dice que pasó por allí 3 días, y en estos 3 días dice la escritura que estuvo predicando, enseñando. ¿Qué estuvo enseñando, pastor? Número 1, por eso es Pascua, porque vino a dar un salto tremendo. Trasladó a los que murieron en Cristo del Hades al lugar eterno del paraíso. Todos los que morían iban al Hades, pero cuando Jesús estuvo en la cruz al lado de dos ¿qué? De 2 ladrones, Él le dijo: no, ciertamente hoy estarás en el paraíso. Lo que Él hizo fue trasladar, escuche esto, trasladar a todos los que habían muerto con Dios: Moisés, Abraham, todos los del Antiguo Testamento, Noé, y los llevó al paraíso. Pero no solo hizo eso, sino que también dice la Biblia que durante estos 3 días hizo otra cosa, que dice que le predicó a los cautivos. ¿Cómo así que a los cautivos? En otras palabras, lo que Él hizo fue proclamar, y escucha esto porque con esto voy a cerrar, proclamar victoria sobre Satanás. Yo creí que usted iba a decir amén, aleluya, gloria a Dios, pero bueno. Salmo 68, 18 dice que Él llevó cautiva la cautividad. Y el versículo más poderoso para mí es Colosenses 2:14. Él fue al Hades, donde estaban los cautivos, y hizo una proclama y dijo: yo morí, y mi muerte da un derecho legal a los que creen en mí. Escuche esto. ¿Qué dice el versículo? Colosenses 2:14. Dice, ¿cómo dice? Que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta de los decretos, iglesia? Toda la facturita que el diablo tenía contra ti, todos tus pecados, tus errores, tus desaciertos, todo lo que hiciste que estaba mal, que producía pecado, muerte, tristeza, dolor, todo lo que tú tenías que pagar. Cuando Jesús murió, fue al Hades y hizo una proclama de victoria diciendo: un momentico, yo vengo a anular todos tus errores, todos tus pecados. Yo vengo a anular todo lo que la vida te quiere cobrar. Yo vengo a anular todo lo que tú estás llevando, todo el peso, toda la tristeza, todas las consecuencias que estás asumiendo por tus errores, por tus desaciertos, por dejar la familia, por dejar los hijos, por engañar, por adulterar, por fumar, por meterte en drogas, por matar, por todo lo que has hecho. Dice: Jesús vino a hacer una proclama de victoria. Yo vengo a anular lo que estaba contra ti. Yo vengo a desaparecer lo que el diablo te quiere cobrar. ¿Qué sigue diciendo? Colosenses 2:14, no me lo quite. Y dice la escritura, vamos. Colosenses 2:14 dice: que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades y exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para los que alguno, esta imagen chorreando de sangre significa pesar. Para los hijos de Dios, esta imagen significa exhibir públicamente tus errores y pagar por ellos. Así que por eso Jesús dice: ¿quién te acusa si yo pagué por ellos? ¿Quién te va a maldecir si yo te bendije? ¿Quién va a hacer que caigas en derrota si yo te di la victoria? Jesús fue al Hades y hizo una proclama de victoria. Mis hijos serán victoriosos a partir de hoy. Por eso la iglesia celebra la Pascua, que es el salto. El salto, ¿cuál salto? El salto de pagar mis errores con mi vida, al salto de creer que Jesús hay vida y que todo lo que yo hice se lo lleva Jesús a la cruz. Por lo tanto, cuando nosotros estamos sin Cristo, tienes que pagar. Pero cuando das el salto hacia Cristo, Jesús dice: ya pagué por ti. Tú eres más que victorioso. Eso es Pascua. Eso es Pascua. Victoria por los escupetazos, victoria por los pedazos que le arrancaron, victoria por caminar desnudo, victoria por cargar una cruz que pesaba como 200 kilos, victoria de sentirse lejos del Padre para que tú y yo hoy podamos decir: ¿dónde están mis acusadores? ¿Dónde están los que me acusan? Como le dijo Jesús a esta mujer que le iban a apedrear, le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? No quedó ni uno. ¿Dónde están los que te acusan? Si Cristo pagó por ti. Yo no sé usted, pero yo creo que hemos dado el salto. La Pascua, hemos dado el paso. Hemos decidido que Jesús sí. Le hemos dicho a Dios que sí. Le hemos creído a la sangre del Cordero. Hemos creído que Él está en nuestra vida. Hemos creído que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Hemos creído que realmente en Él somos justificados. Hemos creído que realmente lo que hizo Jesús no es un cuento de Heidi, no es un cuento hechizo, no es una historia inventada. Es algo que se hace real cuando das el paso. Colócate de pie porque quiero terminar. Yo no sé si en esta noche has dado el paso, la Pascua. Yo no sé si no te has tomado en serio lo que Jesús realmente hizo por nosotros. Yo no sé si estás apartado, si estás tibio, si estás en problemas como yo. Yo no sé cuál es tu circunstancia, pero hoy el mundo celebra Semana Santa. Nosotros celebramos que dimos el paso en Jesús y que en Jesús somos más que vencedores y que no hay nadie que te acuse y que no hay nadie que pueda hacerte pagar lo que Jesús pagó. Hoy tienes que salir de este lugar dando el salto en Jesús, porque la Escritura dice que Él vino, como dice Juan 3:16, como dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Jesús vino por todos, pero realmente no se pierden los que creen en Él, los que dan el salto. Semana Santa es un momento para volver a dar el salto. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos, por favor. Gracias, Jesús. Celebramos a un Cristo resucitado. Levanta tus manos. Da el salto en esta noche. Da el salto. Yo no sé cómo estás con Dios. Yo no sé qué ha pasado contigo y Dios. Yo no sé qué ha pasado, pero este es el momento de dar el salto. Vamos, conmemora la Pascua, que significa un paso.
Yo no sé qué pasó, yo no sé qué ha pasado, yo no sé cómo está tu condición con Dios, yo no sé si estás que tira la toalla, yo no sé qué está pasando. Lo único que te estoy diciendo es que tienes que decidir bien, tienes que volver a dar el paso, tienes que volver a dar el salto hacia Jesús. Hoy es una noche para que decidas nuevamente, para que empieces otra vez, para que lo que Jesús hizo en la cruz no se quede solo en un cuento, sino que sea una realidad en tu vida. Así que levanta tus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Vamos, póngase a cuenta con Dios del salto, del brinco, del paso otra vez. Dígale: Señor, vuelvo a aceptarte, vuelvo a tus caminos, vuelvo, Señor, a intentarlo, vuelvo a llenarme de ti en medio de la dificultad, vuelvo a decirte que sí, Señor. Este es un momento para que tú recuperes lo que el enemigo te ha robado: tu relación con Dios, tu tiempo con Dios, tu tiempo con Dios. Vamos, da el salto, da el salto, da el salto, da el salto, da el salto. En el nombre de Jesús, da el salto. Decide por Cristo. Yo no sé cuántos están enfermos, yo no sé cuántos están en depresión, cuántos están pasando cosas difíciles que han hecho que esas circunstancias te separen de Dios. Hoy da el salto y vuelve a Cristo, vuelve a Jesús. Vuelve, 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 vuelve. En el nombre de Jesús, da el paso, da el brinco, da el brinco, da el paso. Pascua es dar el salto. Pascua es volver a renovar tus votos con Dios de santidad, de entrega, de obediencia, de amor, de volver a caminar. Yo no sé cómo estás caminando, pero hoy da el paso a volver a caminar firme con Dios. Él murió, pero no está muerto. Él está ahí contigo, llenándote. Está contigo, fortaleciéndote. Hoy conmemoramos al Cristo de gloria.